buenas. Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de la gracia nos beneficia. Toda persona que se acerque a Dios para estrechar una relación con Él, experimentará su gracia. ¿Pero qué es la gracia? La gracia de Dios es una de las cosas más hermosas que podemos acceder y que proviene de parte de Dios para poder beneficiar nuestra vida. La gracia es más necesaria y mejor entendida en medio del pecado, el sufrimiento y el quebrantamiento del hombre. Hoy vivimos en un mundo de ganancias, méritos y estos resultan en juicio. Por eso todos quieren y necesitan la gracia de Dios. El juicio mata, solo la gracia te puede dar vida. Y hoy quiero compartir con todos ustedes algo que en lo personal ha sido maravilloso. Me refiero a los beneficios que hemos adquirido por la sola gracia de Dios. Pero para poder entenderlos, quiero primero mencionar que es necesario que nos identifiquemos con el Adán correcto, pues el no hacerlo provocará que vivamos en una identidad que no es la nuestra. Observemos lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. En este pasaje podemos ver dos tipos de Adán. El primero se refiere a Adán, el primer hombre que hubo sobre la tierra, en quien y por causa de su pecado todos los hombres mueren, y por quien el pecado entró en el mundo y quien además nos heredó una naturaleza caída, la cual nos condenaba. La gracia declara que todos los hombres en su condición de perdidos son iguales. El segundo se refiere a Jesús, en cuya obra, su vida, muerte y resurrección, recibimos la justificación de vida. Todos los hombres estamos identificados con uno o con el otro. Esto toma relevancia al poder entender que no es lo que hacemos lo que determina quiénes somos, más bien en quién creemos que somos es lo que determina lo que hacemos, como lo dice la Escritura en el libro de Proverbios 23, versículo 7. Por cual es en su pensamiento, en su corazón, tal es. La gracia la podemos definirla como el acto misericordioso de Dios por el cual Él ofrece salvación y vida eterna a todos los pecadores que ponen su fe en Cristo para poder alcanzar la salvación. Las provisiones en la vida cristiana están todas basadas en la pura gracia de Dios. Creo que donde mejor podemos ver el mensaje de la gracia es en las palabras de Jesús cuando dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Efesios 2, el apóstol Pablo nos habla acerca de esta gracia tan poderosa que hemos recibido de parte de Dios y que nos da la propiciación de la salvación. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Cuando leemos los versos anteriores podemos entender que la gracia es el despliegue de amor
misericordia y de perdón de Dios hacia toda una humanidad que no se lo merecía. Pues Dios ofreció su perdón, aún como dice Efesios 2:1, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Desde los tiempos de la iglesia primitiva ha existido el problema con el evangelio de la gracia. En aquel tiempo muchos judaizantes querían seguir viviendo bajo los preceptos de la ley, pues no había entendido el verdadero significado de la gracia redentora. Y lo peor del caso era que también querían hacer que los gentiles que ponían su fe en Cristo guardaran también la ley de Moisés como ellos. A ellos no se les hacía muy difícil entender que eran libres en Cristo. Estaban tan acostumbrados a tratar de recibir la justificación por medio de las obras que les parecía imposible el que ahora, con el simple hecho de haber creído en Jesús, pudieran recibir completamente la justificación a través de la gracia. En Hechos 15 se tuvo que llevar a cabo en Jerusalén el primer concilio de la iglesia cristiana para poder resolver el problema de los judaizantes que querían seguir imponiendo cargas a los nuevos creyentes en Cristo que eran de descendencia gentil. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a ordenar a los gentiles que no tenían que guardar la ley. Y hoy en día el concepto de la gracia es para algunos difícil de entender porque también piensan que tienen que hacer algo además de haber creído para poder salvarse. Cuando no se entiende el verdadero concepto de la gracia, el hombre en su mente humana siempre tratará de ayudarse en su salvación por medio de sus propias obras. Algunos todavía creen y enseñan que aunque la ley pasó, todavía existen aspectos de la ley que se deben de guardar y hasta piensan que ofenden a Dios y pierden su salvación si no lo hacen. El espíritu legalista sigue vivo hoy en día, aún en muchas formas distintas en algunos grupos de cristianos en esta época. La religiosidad les atrae. Se piensa que si no hay procesiones, ritos y obras distintas, no es posible que haya salvación o relación con Dios. El apóstol Pablo nos habla en contra de dejar la gracia y volvernos a los débiles y pobres rudimentos que nos esclavizan. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 8. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios lo conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor y quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones y los años, y yo temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Cuando se tiene un conocimiento pleno acerca de lo que la gracia representa y lo que en realidad es en verdad para el creyente que está en Cristo, se tratará de añadir otras formas de tradiciones para hacer su religión más completa. Pero sin embargo, la gracia de Dios es completa y tiene grandes bendiciones, las cuales veremos más adelante. Estos son algunos de los beneficios de la gracia. Primero, la gracia trae consigo beneficios, bendiciones y promesas que nunca antes existieron. La gracia es un mejor pacto. La gracia nos salva. La gracia nos da vida eterna. La gracia nos declara justos. La gracia nos hace santos, nos perfecciona y nos da mejores promesas y nos capacita. La gracia otorga una bendición que no merecemos ni merecíamos. Podemos estar dentro de la iglesia, pero no dentro de la gracia de Dios. Ahora quiero hablarte de una llamada gracia común.
¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que la tierra produzca deliciosos frutos y no solamente espinas y cardo? ¿Cómo es posible explicar que el hombre pecador todavía retenga un conocimiento del bien y del mal? ¿Qué explicación tiene el que el hombre esté dotado de dones y talentos especiales? ¿Cómo es posible que los que no son regenerados puedan hablar de la verdad, hacer bien a otros y llevar vidas virtuosas en medio público? ¿Cómo es posible que hombres no regenerados sean bendecidos y prosperados en muchas áreas de su vida? Y la respuesta a todas estas preguntas e interrogantes son la gracia común de Dios. Esta gracia se extiende a todos los hombres, salvos o no salvos, regenerados o no regenerados, justos o injustos, y a toda la creación de Dios. Esta gracia es diferente a la gracia salvadora que solamente se limita a una parte de la humanidad, aquellos que van a ser salvos. La gracia común no cambia el corazón del hombre, ni lleva al arrepentimiento genuino y a poder obtener la fe. La gracia común no puede salvar ni salva a nadie. ¿Cómo puede la persona disfrutar de los beneficios de algo que no ha experimentado? Por ejemplo, nadie puede beneficiarse de algo que no ha podido experimentar en su vida. Si quieres beneficiarte de la gracia de Dios para salvación, primero que todo debes experimentar en tu vida la gracia redentora del nuevo pacto. La gracia no es una licencia para pecar, sino la libertad para servir. Quiero compartir contigo un versículo de la Escritura que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 15. La Biblia nos enseña: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Esta expresión de una segunda gracia es muy probable que nunca la hayas oído, aunque no es simplemente una expresión, sino un versículo. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Te explico. Si dice que hay una segunda gracia, es porque entonces hay una primera. Nuestra primera gracia consiste en nuestra redención, sin hacer nada, solo por creer en Jesús, y hasta para poder creer nos fue regalada la fe. ¿Acaso ya ellos no habían recibido la gracia a través de Pablo, al cual se le conocía como el perito arquitecto de la gracia? Seguramente que sí. Lo que sucede era que después de Pablo se había marchado, habían pasado por allí Pedro, Juan y Santiago, los del Evangelio de la circuncisión, enseñando la fe de Jesucristo, pero acompañada de los cumplimientos de la ley, con los cuales tuvo una discusión y contienda no pequeña. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Esto es en defensa de la gracia. Aunque quieran implantar la ley, no pueden, porque no debes olvidar que el fin de la ley fue Cristo. Pablo los exhorta diciendo: de la misma manera que recibiste a Jesús, así permanezcan en él. La pregunta sería: ¿de cuál manera? Pues por medio de la fe. Lo que sucedía era lo mismo que sucede hoy en día, que aunque quieras hacer algo para merecer la salvación, ni tú ni yo podemos hacer nada. No tenemos cómo hacerlo. Recuerda, aquel que te creó, Él es responsable de tu existencia. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos y la gracia nos otorga una bendición
que no merecemos. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la Biblia nos enseña, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. La gracia es el gozo de Dios que le inclina a conferir beneficios sobre aquellos que no los merecen ni lo merecían. No hay que dudar de la gracia ni temer al futuro. Escucha, mi futuro es el pasado de Dios. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos y la gracia nos otorga una bendición que no merecemos. No olvides esta gran verdad. ¿Quieres que Dios te dé gracia para los momentos que más lo necesitas? Deja ir tus miedos y preocupaciones. Suelta el deseo de controlar tu vida. Acércate al trono de su gracia confiadamente, creyendo que Dios te dará la fuerza que necesitas en los momentos que más lo necesitas. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.